Como el tabú gira en torno a quitar todos los alimentos, omitimos que dentro de esos alimentos hay posibilidades muy buenas. Y yo siempre digo a los pacientes, el tema no está en el alimento que retiras, el tema está en cómo lo preparas y la cantidad de veces o la frecuencia en que lo consumes. Hola familia FitHub, bienvenidos a un nuevo capítulo de este su podcast Evoluciona tus hábitos. Hoy me vine a la cocina de un chef experto en cocina saludable. Su nombre es Miguel y hoy nos va a cocinar en el marco del Día Internacional de la Diabetes una receta deliciosa para todos nosotros. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Lore, muchas gracias, bienvenida a mi cocina, gracias por la invitación. Gracias a ti por recibirnos. Miguel, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, por qué elegiste la cocina saludable, por qué te gustó. Bueno, primeramente soy chef y también decidí por estilos de vida saludable, por salud también, elegir este camino de la cocina saludable, implementar todos los procesos de construcción de hábitos de alimentación y bueno, me dedico a trabajar con personas, ayudar a personas a construir hábitos de alimentación saludable, trabajo con niños, pacientes diabéticos y también soy docente en el área de gastronomía. Mejor dicho, Miguel, tienes todos los juguetes. Miguel, vi por ahí también en tus redes que incluso todo el tema de la cocina saludable te ayudó también a cambiar, a evolucionar tus hábitos. Así es, en un promedio de 6 meses aproximadamente tuve mi pérdida de peso, 18 kilos solo con alimentación real y entrenamiento físico. Qué chévere, Miguel. Y cuéntanos hoy qué vamos a hacer en esta cocina. Como es el Día de la Diabetes, el Día Mundial de la Diabetes, vamos a hacer una preparación supremamente fácil para todas esas personas que padecen esta condición y también para todas las personas que tengan un antojo de dulce, pues que deseen preparar esta receta. Súper. Vamos a hacer unas mini tartaletas de granola con yogur marca FitHub, que me trajo Lorena por aquí. Ay, sí. Es un yogur supremamente delicioso y además no tiene azúcar. Exacto, eso es súper importante porque estuvimos trabajando bastante en sacar un yogur que cumpliera como todos esos requerimientos nutricionales, pero que además mantuviera ese sabor rico cuando nos comemos un yogur. Entonces su textura es muy rica, la vas a probar ahora y además no tiene azúcar añadida. Tiene los componentes naturales de la leche. Maravilloso, porque aquí en la ciudad es difícil conseguir un yogur que no contenga azúcar añadida. Exacto. Entonces, bueno, para la preparación vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Yogur marca FitHub sin azúcar. Vamos a utilizar una cucharada de arándanos deshidratados. Vamos a utilizar 2 cucharadas de mantequilla de almendra natural sin azúcar añadida. Y vamos a utilizar media taza de granola marca LOC. Un sobrecito de gelatina sin sabor y aproximadamente media taza de agua. Súper, Miguel. ¿Y qué utensilios tienes por aquí de cocina? Para realizar la preparación de esta receta vamos a utilizar estos moldecitos de silicona que son de muffins. Podemos utilizar, si no tenemos de estos, los moldes normales de aluminio. Yo voy a utilizar 6. Estas cantidades alcanzan para 6 mini tartaleticas. Vamos a utilizar 2 bowls o 2 tazones para mezclar los ingredientes, 2 espátulas de silicona, una taza medidora de media taza, una cuchara medidora de 1 cucharada o 15 gramos y una cucharada normal de cocina. Exacto. Esta puede ser la cuchara sopera, ¿cierto? La cuchara sopera que tenemos comúnmente en la casa, en caso de que no tengamos pues nuestra cuchara medidora. Exacto. Listo. Para iniciar, lo primero que vamos a hacer, vamos a mezclar media taza de granola marca LOC y 2 cucharadas de mantequilla de almendras natural sin azúcar en un recipiente. Yo te puedo ir ayudando por aquí. Claro con la que sí. granola. Vamos a medir con mucho cuidado sin regarla. Ay, ahí se ven los nips de chocolate. Súper deliciosa. Esta granola es de mis favoritas. Entonces, media taza medidora la vamos a poner en un recipiente y vamos a agregar, como ya les había contado anteriormente, 2 cucharadas
de mantequilla de almendras. Si no tienen mantequilla de almendras, la pueden sustituir por otro tipo de mantequilla, ya sea maní o cualquier tipo de nuez que tengan en casa. Mantequillas de maní, marañón o almendras. Preferiblemente que sean naturales y que sean sin azúcar añadida. Y fíjate, Miguel, la diferencia de estas mantequillas, que yo me estaba poniendo a mirar otros productos, y estos productos que usualmente son más comunes en el mercado de mantequillas de maní son supremamente compactos, o sea, parece más Así como es. si fuese, o sea, es muy muy compacto el producto, no se puede ni sacar. Y mira esta qué tan líquida es. Así es. Y eso también Normalmente refleja la naturaleza del del alimento. producto. Exactamente. Normalmente este tipo de mantequillas que compramos en el mercado, pues que son a un precio más económico, tienen aceites hidrogenados. Entonces son grasas no benéficas para el organismo, por eso se recomienda consumir este tipo de mantequillas sin azúcar añadidos y sin aceites refinados. Y también hablando un poquito sobre la patología que estamos hoy tratando, que es la diabetes, tenemos que tener en cuenta que no solamente este padecimiento afecta el consumo de carbohidratos, y es a veces como digamos una confusión. El paciente diabético siempre cree que solamente se trata del consumo de carbohidratos, cuando realmente las grasas juegan un papel supremamente importante. Y la almendra es una de esas grasas buenas que se deben consumir, porque ellas ayudan a reducir los niveles de colesterol malo y aumentan el bueno, y esto finalmente va a tener también una repercusión en el estado de salud. Completamente de acuerdo. Otra de las cosas muy importantes que deben de tener este tipo de pacientes es el consumo de fibra y la ingesta Exacto. abundante de agua. Entonces, Y aquí con la granolita tenemos fibra. completamente de acuerdo, Lore. Entonces, mezclamos nuestra granola con la mantequilla de almendras y ahora la vamos a envasar en estos moldes de silicona. Vamos a hacer una pequeña capa, miren, con la ayuda de la cuchara, la vamos a poner en el fondo, la vamos a aplastar un poquito, suave con la cuchara, que haga en el fondo, miren, ella queda un poquito blandita. Ahora lo vamos a llevar a refrigeración y se endurece un poco más. Entonces la idea es que quede. Es como si fuera una arepita en el fondo. Exacto. Del moldecito para cupcakes. Ok. Y así vas a ir haciendo con todas, ¿cierto? Vamos a poner una porción. Esto yo lo estoy haciendo en mini, ¿verdad? En moldes minis, para pues tener un control también de, digamos, de la porción. Pero claro, si de pronto es un momento familiar, lo podemos hacer toda la mezcla en un molde mucho más grande, pues, y también es un poco más fácil en caso de que queramos invitar a varias personas. Excelente, Miguel. Y eso que hablas de las porciones es súper interesante, porque recordemos también que cuando nosotros llegamos de pronto al padecimiento de la diabetes, esta también viene determinada por los hábitos. Si bien hay un tipo de diabetes que va en función a la genética, es cuando nuestras células betas del páncreas no trabajan bien, también hay una diabetes que es adquirida, y esa diabetes que es adquirida es por el mal uso, digamos, de los alimentos, sobre todo en las cantidades y en las preparaciones. Entonces, hablando de las cantidades, es muy chévere que el paciente tenga sus porciones siempre de alimentos, para que él pueda reconocer lo que se va a comer en ese tiempo de comida. Sea mucho más fácil, ¿cierto? Por eso, pues, una de las formas de ayudar a las personas a construir un buen hábito de alimentación saludable y que no se salga dentro de sus porciones y sus requerimientos nutricionales diarios, pues utilizamos este tipo de utensilios. Total. Que los encontramos en cualquier supermercado. Además se consiguen a buen precio y de alguna u otra forma controlamos un poco las cantidades de la ingesta de los alimentos. Súper bien. Entonces ya quedaron las 6 mini tartaleticas con su base que mezclamos. Fue la granola Lock con la mantequilla de almendra, que esta es una marca Uno, súper chévere, que ya hablamos un poquito de ella. Ahora el segundo paso es, vamos a calentar media taza de agua por 30 segundos aproximadamente en nuestra estufa. Sí, lo podemos hacer también en el horno microondas a 30 segundos. Lo ideal es que el agua esté tibia, no esté hirviendo, porque si el agua está hirviendo, entonces se nos daña la gelatina. Claro. El agua tibia lo vamos a utilizar para activar la gelatina sin sabor. Listo. Mientras que el agua se está calentando, entonces en el otro recipiente vamos a mezclar media taza de yogur griego marca Fit Hop, 100% natural, sin azúcar, recomendadísimo. No, es que vas a ver, o sea, mírale la textura al yogurt, es una densidad súper buena, mira. Wow. O sea, tanto que yo he hecho, por ejemplo, tortas de zanahorias. Me encanta. Y sabes que por encimita le pones como una capita de yogurt y parece como si fuera
una torta normal, o sea, una torta Sí. con esta crema que hacen crema batida, ¿no? Yo voy a pasar mi espátula miserable porque no pienso dejar ni rastro en la cuchara. La espátula miserable. Se llama así, espátula miserable. Porque no deja rastro de nada. Entonces, miren, media taza Súper. de Yogur. yogur griego. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya nuestra agua. Está tibiecita. ¿Cómo sé que mi agua está tibia? Entonces, lo que hago es introducir el dedo y cuento hasta 10. Si mi dedo soporta el calor del agua hasta 10 segundos, quiere decir que el agua está tibia. Si yo introduzco el dedo y lo saco antes de 10 segundos, quiere decir que el agua está muy caliente. Entonces, agrego un poco de agua más que esté al clima para atemperar nuestra agua que tiene exceso de calor. Además que tu dedo está completamente limpio. Así es. Entonces, miren, yo introduzco el dedo, mi agua está tibia, contamos hasta 10, quiere decir que mi agua está tibia, está perfecta. Lo que voy a hacer ahora es disolver en esta agua un sobre de gelatina sin sabor completamente y lo voy a mezclar. Ahí si se hacen grumitos, Miguel. Ahora ya les cuento qué vamos a hacer. Ok. Vamos a mezclar muy bien con una espátula que toda la gelatina se disuelva. No puede quedar ningún grumito. Exacto. Debe estar completamente Tiene disuelto. que estar completamente disuelto. Para ello, miren, yo aquí estoy mezclando con una espatulita. Si tienen un batidor de alambre también lo pueden hacer. Miren que aquí se han perdido un poco los grumos. Tiene algunos, entonces para que esos grumos se terminen de diluir, llevo mi olla con agua y la gelatina nuevamente a la estufa por 30 segundos para que la gelatina se active y todos estos grumos se diluyan. Ok. Listo, entonces ya mezclamos nuestra gelatina sin sabor con media taza de agua tibia y lo voy a poner nuevamente a fuego 30 segundos más Para que se disuelvan los para que esa gelatina sin sabor se disuelva. Algo muy importante y es que este líquido con la gelatina sin sabor no puede hervir. Tiene que ser a fuego tibio para que se active. Solamente lo que estamos buscando es activar la gelatina. Si pudieron notar, la gelatina ella está un poco blancuzca. A medida que se va calentando, pues se va poniendo un poco más translúcida. Ok. Y ella allí la clave también. Entonces, revolvemos constantemente pues para que los grumos de gelatina se terminen de diluir y no hierva. Listo. Súper. Miguel, mientras estás ahí revolviendo tu gelatina, cuéntanos, tú que has trabajado también con pacientes que tienen esta patología, ¿qué sientes tú que es lo más importante al momento de cocinar para dárselo como tips a ellos? Ok. Primeramente, bueno, hacer consciente a la persona de que padece de esa condición, ¿verdad? Eso es importante. Y después tener como un entrenamiento en educación alimentaria, pues para que ellos no se rijan en contar calorías. Muchas veces este tipo de personas se enfrascan más en un conteo de calorías, el conteo de azúcares, el peso de los alimentos. Y es mucho más importante que ellos construyan un hábito y a partir de herramientas que uno les brinda, ellos puedan construir su propio patrón de alimentación teniendo en cuenta pues qué es bueno y qué no es tan bueno. O sea, qué es no ¿consideras tan tú bueno. que es más importante la calidad del alimento que estar simplemente pensando en el conteo de las calorías? Completamente. Ok, ya estuvo la gelatina, Miguel ya mezcló el yogur con la gelatina, ¿cierto? Miguel, si no estoy mal, la gelatina es para darle un poquito más de consistencia, Exacto. ¿cierto? Bueno, la gelatina es para llevarlo ahora a la nevera y que quede un poco más, digamos, un poco más gomoso, que quede un poco más sólido. Listo, entonces, miren, les voy a mostrar. Aquí tenemos el yogur, ¿verdad? Y tenemos, ya le agregamos nuestra gelatina. Entonces, mire, si se dan cuenta, él se puso un poco más líquido. Ya digamos que la textura va a depender del gusto de cada persona. Aquí, en este momento, si queremos, podemos agregar un poco más de yogur en caso de que queramos una consistencia un poco más sólida, más esponjosita, ¿verdad? Lo agregamos aquí, lo mezclamos y listo, no pasa nada. ¿Tú quieres que le agreguemos más? Si tú quieres, le agregamos más. A mí me encanta el yogur, por mí le agrego todo el Vamos a ponerle un poquito, un cuarto de taza, es decir, la mitad de media taza. ¿Así? Sí, otro poquito. Listo. Ahí. Entonces, miren, estoy agregando, a petición de Lorena, estoy agregando
un cuarto de taza más de yogur para que quede en una consistencia. No quiere decir que con media taza no les va a funcionar la receta, sí les va a funcionar, solo que eso va a depender de la textura de cada persona y del gusto de cada persona también. Simplemente, miren, agregamos el yogur nuevamente y seguimos batiendo. Si pueden observar, ya el yogur toma otra consistencia, y a medida que le vamos agregando el yogur se va poniendo un poco más. Miguel, una pregunta, si yo no tuviera la gelatina, ¿lo podría hacer con el yogur solamente? Lo podrías hacer lo puedes hacer hidratando una cucharada de semillas de chía. Hidratando una cucharada de semillas de chía en 2 cucharadas de agua, lo mezclas con el yogur y lo llevas a refrigerar. Claro. Y tiene el mismo efecto. O en el caso de que te guste un poco más congeladito, agregas el yogur arriba de esta mezcla, lo llevas al congelador y se pone más durito. Entonces, están las dos opciones. Exacto, con las semillas de chía además tendríamos un aporte también de proteínas y mucha más. Buena. Exacto. Y también fibra. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es rellenar nuestros capacillos de silicona con nuestro yogur y la gelatina. Entonces, aquí tenemos nuestra cuchara medidora. A cada molde le vamos a poner 2 cucharadas. O pueden ser cucharadas soperas. Exacto. Si no tienen la cucharada medidora, pueden utilizar una cucharada sopera normal. Okay. Voy a como hacer un resumen. Lo que hemos hecho hasta ahora es primero mezclamos la granola con la mantequilla de almendras. Después la pusimos dentro de nuestros moldes para cupcakes de silicona. Y seguimos para mezclar el yogur con la gelatina que ya estaba disuelta en agüita tibia. No puede salir bien del agua, tiene que ser tibia. Le agregamos un poquito más de yogur porque queríamos una consistencia un poquito más sólida. Y ya Miguel está agregando encima de la base de granola con mantequilla de almendra lo que es el yogur con la gelatina. 2 cucharadas. Así es, 2 cucharadas. Entonces, aquí tenemos. Y ahora, sobre el yogur le voy a poner unos arándanos deshidratados también para darle un toque de dulzor. Solamente vamos a utilizar 3 arándanos. 3 arándanos por molde. Sí. Ok, hay que tener en cuenta también que si bien estos son productos que están empacados, el arándano de por sí es una fruta que tiene bastante contenido de fructosa, tiene su dulce natural, también es importante hacer uso de estos recursos sin dejar a un lado la alimentación natural, que siempre debe ser nuestra base para nuestro proceso de alimentación. Cualquiera sea el caso, si somos pacientes saludables o si somos pacientes con cualquier patología, la base de la alimentación siempre productos de la madre tierra, pero estos recursos nos facilitan mucho la vida, sobre todo para hacer recetas, para cuando queremos cambiar los sabores, y ahí ya eres experto en eso. Claro, también cuando tenemos un antojo de dulce que normalmente pues todas las personas al que no le gusta el dulce, pues yo creo que no ha comido nunca en su vida algo así delicioso. Entonces ahora el paso a seguir es llevar estos moldes a nuestro refrigerador aproximadamente 15 minutos para que el yogur se endurezca un poco y ya tenemos nuestro postre completamente terminado. Súper. Bueno, Miguel, ya sacamos nuestras tartaleticas y veo que quedaron deliciosas, parece como un pequeñito flan, ¿cierto? Sí, está un poco gelatinosa y obviamente pues es propio de la textura que le da la gelatina al yogur. Entonces me encanta utilizar este tipo de moldes porque si se dan cuenta, miren, es fácil de desmoldar y entre otras cosas pues no se pega nada. Miren, claro. Simplemente solo con moverlo un poco, le doy la vuelta, miren. Sí, parece literal como si fuese una gelatinita pequeñita, pero de yogurt. Así es. Se ven las fruticas por encima. También, Miguel, podríamos utilizar otra fruta. Si quieren de pronto utilizar, no sé, fresa, banano, mango, durazno, podrían cambiar también los sabores, ir variando los sabores, o podrían hacer varios y tenerlos ahí reservados de diferentes sabores para que puedan ir diariamente consumiendo uno. Si lo probamos, nos vamos a dar cuenta que es una preparación que sabe a parfait, porque tiene todos los ingredientes de parfait. Entonces, pues digamos que es otra forma de presentarlo también. Una tarta parfait. O sea que ya llegó el momento de probar. Así es. Bueno, voy a hacer aquí la juez de mí. Y me das el visto bueno. Ajá. Queda un poco, miren, pero queda consistente. Arriba queda como la parte gelatinosa, pero por debajo es crunchy, entonces es súper delicioso. Exacto. Vamos a probar. Es súper crunchy.
Yo le decía a Miguel que no era tan amiga de las texturas así como medio blandas o tipo flan, pero realmente está súper rico. Delicioso. Además que la granola le da un sabor delicioso y el arándano es ese sabor dulcecito que por lo general cuando sufrimos a veces de patologías que nos limitan mucho el consumo del azúcar o el consumo de sustancias que sean dulces para el paladar, pues estas ayudas son muy buenas, porque Así aquí estamos cumpliendo con nuestra alimentación saludable, pero además tenemos ese sabor palatable que nos dan todos los alimentos dulcecitos. Totalmente. También la recomendación es, por ejemplo, que la capa de yogur no sea tan grande, por eso solamente agregamos 2 cucharadas de yogur, pues para que haga el contraste y el equilibrio perfecto entre la granola y el yogur. Si adicionamos una cantidad mucho más, pues va a quedar más gelatinoso que... Y viste lo que te decía el yogur. A pesar de que el yogur viene de la vaca, Total. va a tener los 3 macronutrientes que son proteínas, carbohidratos y grasas, pues no es un yogur que tenga tanta azúcar. De hecho, no le siente el azúcar al yogur porque no tiene azúcar añadida. Se le siente más como a los arándanos, a las azúcar del arándano, que es natural con la fruta. Así que, de esta receta, ¿cierto? Súper fácil y además no demoras más de 20 minutos haciendo la preparación de esta receta. Miguel, más o menos qué cantidad al día podríamos consumir. Pues dependiendo la condición de cada persona, en este Por caso supuesto. como estamos hablando de diabetes, yo recomendaría uno solo por día. Sí, y te puede servir hasta como postre. Hay Exacto. muchos pacientes, yo no sé si te pasa también, que hay muchos pacientes que quieren un postrecito después del almuerzo. Y no está mal, no tenemos que cohibir al paciente las cosas que le gustan, más sí darles estos recursos que son saludables, que le van a ayudar con su patología, que van a seguir manteniendo esta línea de comida saludable y que además cumplen con ese sabor delicioso de las Así comidas es. dulcecitas. Y también saciamos todas esas necesidades que tenemos a nivel de hambre, ¿verdad? Que a veces nos da ese antojito. Y también es importante, pues, no solamente la ingesta de este postrecito después de la comida, sino todo lo que va, pues, alrededor de ello. Si Total. tenemos un patrón de alimentación netamente saludable, pues no tenemos que tener ningún remordimiento en que consumamos este tipo de productos, además que son 100% saludables. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Miguel, una pregunta así que yo siempre he tenido. ¿Qué cosas tú como chef nos recomiendas siempre tener en la cocina para seguir esta línea de alimentación saludable, teniendo en cuenta que vamos direccionados más a pacientes diabéticos? Ok, bueno, fundamental, siempre buscamos una comida que tenga buen sabor, entonces condimentos y especias 100% naturales. Pueden ser dulces o más aromáticas, ya depende también del gusto de cada persona. Comino, laurel, tomillo, eliminar un poquito todo este tipo de condimentos que son Caldos. procesados, caldos, trifogón, colores y cosas así, pues normalmente tienen colorantes y adictivos, entonces desplazarlos un poquito y tratar de incorporar a nuestra alimentación productos un poco más frescos como las frutas, las verduras, las hierbas y este tipo de condimentos. Proteínas también de alto valor biológico, huevo, pescado, pollo y leguminosas también, que son fuentes de proteína vegetal. Exacto, recordemos también que la proteína animal, ella no es mala, pero una de las consecuencias a largo plazo de la diabetes puede ser enfermedades renales. Entonces, en esta persona que tiene una enfermedad renal hay que tener un límite en consumo de proteínas, sobre todo de origen animal. Entonces, las proteínas de origen vegetal, como dice Miguel, que son las leguminosas, la soya, el tofu, estas proteínas hacen un valor proteico en nuestra dieta y además no tienen tanto contenido de grasa y de otros nutrientes como lo tiene la proteína de origen Completamente animal. de acuerdo. Otro de los tips es desplazar un poco todo este tipo de aceites vegetales, grasas trans, mantequillas, margarinas y comenzar a utilizar un poco aceites que contengan más ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo aceite de oliva, un poquito más de omega 3, omega 6, aceite de coco y también lo vamos a utilizar pues en pequeñas proporciones. Recuerden que no solamente este tipo de aceites son fuentes de grasa, sino que también tenemos por ejemplo el aguacate, el coco, las semillas que también son fuentes de grasa. La mantequilla. La mantequilla, ¿verdad? Que utilizamos hoy. Entonces, también es importante identificar cuáles son esos alimentos que son realmente buenos y cuáles son esos alimentos que no son tan buenos, pero que nos ayudan a regular nuestra alimentación. Totalmente de acuerdo. A veces, como el tabú gira en torno a quitar todos los alimentos, omitimos que dentro de esos alimentos hay posibilidades muy buenas. Y yo siempre digo a los pacientes, el tema no está en el alimento que retiras, el tema está en cómo lo preparas y la cantidad de veces o la frecuencia en que lo consumes. Y aprendimos hoy un modo de preparación excelente
que cambia todo el tema de la alimentación, que te da sabores distintos, que te hace una presentación visualmente diferente, y todo eso apunta a mejorar la salud y apunta también a que puedas seguir un patrón alimentario saludable. Totalmente, y algo muy importante que acaba de decir Lore es que pues alimentarse saludablemente no es feo, tampoco es horrible ni es costoso. Total. Nosotros los seres humanos también actuamos por efecto visual de los alimentos, entonces una de las recomendaciones es cómo disponemos los alimentos al momento de consumirlos, y eso es supremamente importante porque visualmente el mensaje neuronal que le damos a nuestro cerebro va mucho más allá y va primero antes de comernos ese bocado de alimento. Entonces, totalmente. Ahí está la clave. Exactamente. Eso que vemos en el plato determina mucho si lo probamos, si lo comemos, si lo rechazamos. Y fíjate que pasan los niños, Miguel, tú también que apuntas a los niños. Cuéntanos un poquito cómo debería ser en cuanto a preparaciones, platos, cómo aconsejas tú servirle un plato a un niño. Pues primeramente teniendo en cuenta también todo el factor nutricional, todos los grupos de alimentos, que sea 100% saludable, lo que hemos mencionado anteriormente, pero también teniendo en cuenta algo muy importante es que los niños aprenden por modelado, por patrón de modelado. Entonces nosotros los adultos somos el ejemplo de los niños. Okay. Partiendo de allí, pues no pretendemos que los niños pues obliguemos a un niño a comer un brócoli si pues yo soy adulto y no me lo como. Otra de las cosas muy importantes es que tampoco debemos condicionar ni obligar a los niños a consumir los alimentos. Pues esto aquí estamos creando una condición, pues un condicionamiento negativo pasivo, pues a nivel psicológico, y mucho más tarde en edades adultas pues se genera un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces tiene muchas consecuencias el obligar y el condicionar a un niño a que consuma un alimento no. También pues va enfocado un poco en la presentación de los alimentos, un poco más de colores, hacerle animalitos, hacerle jugueticos, que ellos puedan untar, que a los niños particularmente les gustan los alimentos que son dulces, entonces tratar de utilizar la fruta natural, utilizar stevia, estos endulzantes que pues no tienen ningún tipo de índice glicémico tan alto que afectan un poco a la insulina, pero que no están tan procesados. Exactamente, que no están tan procesados y que pues los hace un poco más amigables para que los niños construyan esa relación alimento-niño, pues que de alguna u otra forma va a permitir que ellos en una edad adulta pues tengan un patrón de alimentación netamente saludable. Mucho más saludable. Exactamente, y ya también más adelante en otros de nuestros capítulos vamos a estar con otra experta también en alimentación pediátrica. Esto lo vamos a poder aclarar mucho más a profundidad, el tema de los niños, porque recordemos que también esta es una etapa de la edad donde es crítica para que pueda ser o pueda proyectarse como un adulto sano y pueda evitar todas estas enfermedades de las cuales hoy estamos hablando de una, que es la diabetes. Miguel, consejitos así súper prácticos para las personas que tienen diabetes poder cocinar. Bueno, primeramente tratar de consumir menos frituras, cosas más asaditas, un poco más al vapor, incluir siempre verduras frescas, vegetales frescos, frutas frescas, eliminar un poco los jugos, un poco los batidos y demás, y comer, por ejemplo, que nunca falte la proteína, la fuente de grasas y la fuente de fibra. Y hacer todas tus recetas que te podemos encontrar también en Instagram y todas tus redes sociales, por favor, donde vemos este delicioso. Bueno, me pueden conseguir en mi canal de YouTube como Chef Miguel Rolón, y también me pueden conseguir en mi cuenta de Instagram @chef_mrolón. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Entrar aquí a tu cocina, por probar todos estos productos que los pueden encontrar en nuestra tienda física en FitHub, y por enseñarnos esta deliciosa receta que obviamente me voy a quedar comiendo porque están buenísimos. Espero que lo aprovechen. Sí, y espero también que ustedes lo hagan en casa y que sigan viendo estos capítulos que vamos a seguir proyectando, todo con el énfasis de evolucionar tus hábitos. Así que gracias por estar aquí y nos vemos en otra oportunidad.